La nave diplomática Harmonizer se movió lentamente a través del oscuro espacio entre las estrellas. Dentro de la nave, seres de muchos mundos diferentes trabajaron juntos para prepararse para algo que nunca antes había sucedido. Hoy en día, ellos conocerían a los humanos por primera vez. La doctora Sarexani se quedó en su pequeña habitación, mirándose al espejo. Su piel era cristalina, clara y brillante con líneas que captaban la luz de manera bonita. Su gente, el Kepler, eran conocidos en toda la galaxia por ser inteligentes y verse bien. Otras especies exóticas a menudo decían que los Kepler eran hermosos a su manera especial. Sara tocó el bloc de datos en sus manos. Ella había pasado meses aprendiendo sobre humanos. Eran nuevos en los viajes espaciales. Venían de un pequeño planeta azul llamado Tierra, muy lejos del concurrido centro de la galaxia. Los informes sobre humanos eran extraños. Se decía que eran muy emocional y difícil de entender. La mayoría de los extraterrestres pensaban que las emociones eran herramientas útiles, pero los humanos parecían dejar que los sentimientos los controlan. La puerta de su habitación hizo un suave sonido. Dr. Bexatani, en su momento, dijo una voz del orador. Sara caminó por los largos pasillos del barco. Otros alienígenas se mudaron más allá de ella, algunos altos y delgados, otros bajos y redondos, algunos cubiertos de pelaje, otros con escamas. Todos ellos fueron yendo al mismo lugar, la sala de reuniones, donde verían humanos por primera vez. La sala de reuniones era grande y blanca. Las sillas estaban dispuestas en círculo para que todos pudieran verse. Sara se sentó con los otros científicos y diplomáticos. Su piel de cristal captó las luces brillantes e hizo pequeños arcoíris en el muros. La puerta principal se abrió con un silbido. Entraron 3 humanos. Sara había visto fotos de humanos antes, pero verlas en persona era diferente. Se veían tan suaves en comparación con los duros cristal de su propia gente. Su piel era lisa y venía en diferentes colores, marrón, rosa y tostado. Tenían el pelo puesto sus cabezas que se movían cuando caminaban. Sus ojos eran pequeños en comparación con los de ella, pero parecían mirarlo todo, con gran interés. El humano al frente era un hombre llamado James Chan. Él era el líder de su grupo. Él sonrió, algo que los humanos hacían con la boca para demostrar que eran felices o amigables. La mayoría de los extraterrestres encontraron extrañas las sonrisas humanas porque mostraban dientes, lo que generalmente significaba peligro en otras especies. Hola a todos, dijo James con voz cálida. Gracias por darnos la bienvenida hoy. Los otros alienígenas se susurraron el uno al otro. Se suponía que James usaría el saludo formal que usaban todas las especies, al reunirse por primera vez. En cambio, hablaba como si estuviera conociendo a viejos amigos. Embajador Tos, un alto ser azul con 4 brazos, se puso de pie. Humano James Chan, te damos la bienvenida de acuerdo con el protocolo 7 de la galaxia, consejo. Indique sus objetivos de especies para esta reunión. James miró alrededor de la habitación, haciendo contacto visual con alienígenas diferentes. Esto estuvo mal. El contacto visual directo fue considerado grosero y agresivo por la mayoría de las especies. Pero James no parecía saber esto, o si lo sabía, no le importaba. Nuestro objetivo es simple, dijo James. Queremos aprender sobre todos ustedes. Queremos ser amigos. Queremos compartir nuestro mundo contigo y aprender sobre tus mundos. Más susurros llenó la habitación. La amistad no era un objetivo diplomático que la mayoría de las especies entendieran. Acuerdos comerciales, defensa paquetes y uso compartido de recursos. Estos eran objetivos normales. ¿Pero amistad? Dr. Bexatoni observó a James con atención. Cuando habló, su rostro cambió para mostrar lo que estaba sintiendo. Cuando sonrió, la piel alrededor de sus ojos se arrugaron de una manera que pareció hacer que la sonrisa fuera más real. Cuando parecía serio, sus cejas se movieron. Más juntos. El Kepler no mostró emociones en sus rostros de esta manera. Dr. Bexatani, el embajador Kitoto dijo, por favor, presente los datos estándar de compatibilidad genética. Sara se levantó y activado una pantalla grande. Gráficos y números llenaron el aire frente a ellos. Estos son los perfiles genéticos de todas especies del Consejo, dijo con su voz formal. Muestran qué especies pueden vivir en qué planetas, qué alimentos son seguros para comer, y qué condiciones ambientales necesita cada especie. Ella miró a James para ver si estaba prestando atención a la información importante. En lugar de mirar los gráficos, él la miraba a ella. Cuando sus ojos se encontraron, él sonrió otra vez. Dr. Bestani, dijo James, ¿cómo es su planeta natal? ¿Tiene atardeceres? Sara dejó de hablar. Esta no era la pregunta correcta.
Él debería hacer preguntar sobre el tamaño de la población, la disponibilidad de recursos o la fuerza militar. Yo sí, tenemos puestas de sol. ¿Por qué preguntas sobre esto? Porque las puestas de sol son hermosas, dijo James. Me encanta verlos en la tierra. El cielo gira todo diferentes colores. Naranja, rosa, morado, a veces rojo. Sucede todos los días, pero siempre es un poco diferente. Yo estaba preguntándome cómo se ven las puestas de sol en otros mundos. La habitación estaba muy tranquila. Nadie le había preguntado al doctor Bexitani sobre atardeceres antes. Nadie le había preguntado nunca si algo era hermoso solo porque querían saberlo. Sobre Kepler Prime, dijo lentamente. Las puestas de sol son plateadas y azules. La luz refleja de las formaciones cristalinas y hace patrones en el cielo. Eso suena increíble, dijo James, y sus ojos se iluminaron con verdadero interés. Me encantaría ver eso algún día. El embajador Tos hizo un ruido que significaba él no estaba feliz. James Chan humano, debemos discutir las posibilidades comerciales y acuerdos de defensa. Los intereses personales no forman parte de estas reuniones. Lo siento, dijo James, pero no miró disculpe. De donde vengo, conocer a alguien es el primer paso para cualquier buena relación, ya sea comercial o defensa o cualquier otra cosa. El doctor Bexatani se sentó sintiéndose confundido. En todos sus años de trabajo diplomático, nadie le había preguntado sobre las puestas de sol. Nadie le había preguntado qué pensaba que era hermoso. Nadie la había mirado como si fuera interesante solo por ser ella misma. La reunión continuó, pero a Sara le costó centrarse en lo formal discusiones. Ella seguía pensando en la forma en que James le había preguntado sobre las puestas de sol. Ella mantuvo pensando en la palabra hermoso y en cómo lo había dicho como si fuera importante. Los otros extraterrestres hablaron de rutas comerciales y derechos mineros. James y su equipo intentaron seguir las discusiones formales, pero seguían preguntando preguntas extrañas. Querían saber sobre arte, música e historias. Querían saber qué hacía que cada especie feliz. Querían saber sobre familias, hogares y sueños. La mayoría de los extraterrestres pensaban que estas preguntas eran una pérdida de tiempo. Pero la doctora Bestani se dio cuenta de que quería responderlas. Ella quería contarle a James sobre los jardines de cristal en su mundo donde las plantas cantaban al viento. Ella quería describir la forma en que su gente bailaba durante sus celebraciones, sus cuerpos de cristal haciendo música mientras se movían. Pero esos no eran temas diplomáticos. Esas eran cosas personales. Y al doctor Bexatani se le había enseñado que las cosas personales no materia en reuniones importantes. Cuando terminó la reunión, James se acercó a ella. Doctora Bexatani, gracias por contarme sobre sus puestas de sol. Espero que podamos hablar más sobre tu mundo en algún momento. ¿Por qué? Ella se lo pregunté antes de que pudiera detenerse. James pareció sorprendido por la pregunta. Porque es fascinante. Porque eres fascinante. Porque creo que cada mundo y cada persona tiene algo hermoso en ellos, y quiero aprender qué eso es. Después de que los humanos se fueron, el doctor Bexatani se quedó solo en la sala de reuniones. El otros extraterrestres hablaban de lo extraños que eran los humanos, de lo emocionales e impredecibles que eran, pero todo lo que pudo piensa en la forma en que James la había mirado cuando hablaba de atardeceres plateados y azules, él la había mirado como si no fuera solo una colección de hechos y habilidades útiles. Él la había mirado como a ella era una persona que valía la pena conocer. Por primera vez en su vida, la doctora Bexatani se preguntó cómo sería ser visto como hermoso, no solo eficiente. Se preguntó cómo sería ser valorada por quien era, no solo por lo que era, ella podría hacerlo. Los humanos habían estado en el barco solo unas pocas horas, pero ya la estaban haciendo pensar en cosas que nunca antes había considerado. Los patrones de cristal en su piel parpadearon ligeramente, respondiendo a emociones que ella no entendía completamente. Mañana allí serían más reuniones. Mañana tendría que tratar de entender a estas extrañas y cálidas criaturas llamadas humanos, y a pesar de lo que su entrenamiento le dijo sobre mantenerse profesional y distante, se encontró ansiosa por lograrlo. Habían pasado 3 días desde el primer encuentro con los humanos. La doctora Sarde Bexatani se encontró asignada como la enlace cultural oficial con la delegación humana. Cuando el embajador Tos le habló de esta asignación, no lo hizo luce feliz. Considérelo una experiencia de aprendizaje, había dicho a su manera formal. Los humanos claramente necesitan orientación para comprender las costumbres galácticas adecuadas. Quizás puedas enseñarles a ser más apropiados. Sara conocía este encargo no era bueno para su carrera. El enlace cultural generalmente se otorgaba a diplomáticos subalternos o a quienes habían ecoerrores.
Se suponía que científicos importantes como ella debían trabajar en acuerdos comerciales y compartir tecnología, no cuida a los extraterrestres emocionales que preguntaron sobre las puestas de sol. Pero mientras caminaba para encontrarse con James y su equipo en su segundo día de intercambio cultural, se dio cuenta de que no estaba molesta por la tarea. Ella tenía curiosidad. A los humanos se les había dado cuartos en la sección C del barco cerca de los jardines. Cuando Sara llegó, las encontró sentadas en círculo en el piso de su sala de reuniones. No estaban mirando almohadillas de datos ni estudiando informes. Solo estaban hablando el uno con el otro y riendo. Reír era algo que los humanos hacían cuando encontraban las cosas divertidas o agradables. Hizo un sonido que era fuerte y rítmico. La mayoría de los extraterrestres encontraron perturbadora la risa humana porque sonaba como la advertencia llamadas que muchas especies hacían cuando estaban en peligro. Doctora Vexatani. James se levantó cuando la vio. Por favor, únase a nosotros. Solo estábamos compartiendo historias sobre nuestros planetas de origen. ¿Historias? Preguntó Sara, ¿te refieres a datos históricos? No exactamente, dijo Sarah Kemp, una de las otras humanas. Nos decíamos el uno al otro sobre nuestros recuerdos favoritos de la Tierra. James nos contaba la vez que se perdió en un bosque y encontró un escondite cascada. Sara parecía confundida. ¿Por qué compartirías datos sobre ser perdido? Eso sugiere malas habilidades de navegación. Los humanos se miraron y sonrieron. No se trata de la navegación, explicó James. Se trata de la sensación de descubrimiento. La sorpresa de encontrar algo hermoso cuando no lo estabas buscando. La forma en que el agua parecía cintas de plata cayendo de las rocas. Platacintas, repitió Sara lentamente. Como la poesía. Exactamente como la poesía, James dijo, y su sonrisa se hizo más grande. Doctor Vestani, ¿nos contaría una historia sobre su mundo? No es un informe o dato, solo algo que recuerdes que te hizo sentir bien. Sara se sentó con cuidado, su cuerpo de cristal no se doblaba de la misma manera que lo hacían los cuerpos humanos, por lo que tuvo que arreglarse de manera diferente. Los humanos la miraba con interés, pero no con rudeza. Parecían pensar que su forma diferente de sentarse era normal y acceptable. No estoy segura de entender qué tipo de historia quieres, dijo. Cuéntanos sobre un momento que te hizo feliz, sugirió María Santos, la tercera humana. Tal vez algo de cuando eras joven, pensó Sara durante mucho tiempo, momento. Feliz no era una palabra que su gente usara muy a menudo. Hablaron sobre eficiencia y éxito y óptimos resultados. Pero mientras pensaba en su infancia, un recuerdo vino a su mente. Cuando yo era joven, ella comenzó lentamente. Y vivía cerca de las cuevas de cristal en Cape Cram. A veces, cuando los soles gemelos serán en la posición correcta, la luz brillaría en las cuevas y haría que las paredes brillaran con muchos colores. Los cristales serían canta. Emiten sonido cuando la luz los golpea en ciertos ángulos. Los humanos se inclinaron hacia adelante, escuchando atentamente. Un día, estaba estudiando para mis pruebas de eficiencia y escuché a los cristales cantar más fuerte de lo habitual. Y dejé mis estudios y me fui a las cuevas. La luz era perfecta ese día y todo el sistema de cuevas estaba lleno de música y colores. Me quedé allí durante horas escuchando y mirando. Eso suena increíble, dijo James en voz baja. ¿Cómo te hizo sentir? ¿Sentir? Sara dudó, me sentí como si fuera parte de algo más grande que yo mismo. Como si estuviera conectado a mi mundo de una manera que no tenía nada que ver con mi trabajo o mis estudios. Fue ella buscando la palabra correcta. Fue hermoso. Los humanos estuvieron callados durante un momento, pero fue una buena clase de silencio. Parecía que entendían exactamente lo que quería decir. ¿Te metiste en problemas por faltar a tus estudios? Preguntó Sara. Sí, admitió Sara. Mi maestra dijo que había perdido un tiempo valioso. Ellos dijeron la belleza era ineficiente y que debía concentrarme en actividades útiles. Eso es triste, dijo María. La belleza no es ineficiente. Es lo que hace que valga la pena vivir la vida. Sara la miró fijamente. Nadie había dicho algo así antes. En Sociedad Kepler, valía la pena vivir la vida porque podías contribuir al éxito de tu gente. La belleza era agradable, pero no era necesario. Cuéntanos más sobre las cuevas de cristal, dijo James. ¿Todavía los visitas? No, dijo Sara. Y no he vuelto desde que me convertí en científica. Mi trabajo es demasiado importante. Tal vez podrías volver algún día, James, sugerido, después de que terminemos todo este asunto diplomático. La idea nunca se le había ocurrido. Volviendo a las cuevas no serviría para nada excepto para hacerla feliz.
Pero la forma en que James dijo que sonaba como hacerse feliz era una razón suficiente. Pasaron el resto de la mañana compartiendo historias, los humanos le hablaron de los océanos, las montañas y los bosques de la tierra. Describieron la nieve y la lluvia y el camino, las flores olían en primavera. Hablaron de música, arte y comida como si estas cosas fueran tan importantes como la tecnología y sistemas de defensa. Sara se encontró diciéndoles cosas en las que no había pensado en años. Ella describió la forma en que las ciudades de cristal de su gente se veían al amanecer con la luz rebotando entre los edificios como un juego. Ella les habló de las danzas ceremoniales que hacía su gente durante los festivales y de cómo se movía el sonido de los cuerpos de cristal, juntos crearon su propia música. Tu gente suena increíble, dijo James. Espero podemos visitar tu mundo algún día. ¿Por qué querrías visitarnos? Preguntó Sara. Nosotros no tengas nada que tu especie necesite. Nuestra tecnología es diferente a la suya y nuestros recursos no serían útiles para humanos porque es hermoso, dijo James simplemente. Porque estás orgulloso de ello, porque es parte de quien eres. Esa tarde, el embajador Tos llamó a Sara a su oficina. ¿Cómo están progresando los humanos en su educación cultural? Él preguntó. Son inusuales. Sara dijo con cuidado. Hacen muchas preguntas que no parecen relacionadas con protocolos diplomáticos, como quieren saber sobre experiencias personales. Preguntan sobre emociones y recuerdos. Parecen pensar que estas cosas son importantes. El embajador Tos hizo un sonido de desaprobación. Las emociones son herramientas para la toma de decisiones, nada más. Los humanos parecen dejar que sus emociones los controlen a ellos en lugar de al revés. Es por eso que nunca tendrán tanto éxito como las especies más avanzadas. Sara asintió, pero estaba pensando en las cuevas de cristal y en la forma en que los humanos habían escuchado su historia. Ella era pensando en lo bien que se sintió compartir algo personal con otras personas que se preocupaban por eso. Continúe trabajando con ellos, dijo el embajador Cateo. Trate de enseñarles las prioridades adecuadas. Quizás puedas hacerlos más eficientes. Pero mientras Sara caminaba de regreso para encontrarse con los humanos para su sesión de la tarde, se dio cuenta de que no quería hacerlos más eficientes. A ella le gustaba la forma en que preguntaban sobre cosas hermosas. Le gustaba la forma en que escuchaban sus historias como ellos, importaba. Le gustaba la forma en que la hacían sentir que era más que una colección de habilidades útiles. Los humanos la estábamos esperando en la sección del jardín del barco. Habían encontrado un rincón tranquilo donde crecían juntas plantas de mundos diferentes. James estaba mirando en una vid en flor del sistema Dauda, observando la forma en que sus flores moradas se abrían y cerraban en respuesta a la luz del sol artificial. Doctor Bexatani, dijo cuando la vio, mire esto, las flores son como si estuvieran respirando. ¿No es maravilloso? Sara miró la enredadera. Ella lo había visto muchas veces antes, pero ella siempre había pensado en sus capacidades de producción de oxígeno y eficiencia de crecimiento. Ella nunca se había dado cuenta la forma en que las flores se movían como si estuvieran vivas y conscientes. Sí, dijo en voz baja, es maravilloso. Y por primera vez en su vida adulta, la doctora Sartani se permitió mirar algo solo porque era hermoso, no porque fuera útil. La sensación era extraña y nueva y un poco aterrador, pero también era la mejor sensación que había experimentado en mucho tiempo. El humano se sentó entre las plantas y Sara se unieron a ellos. Pasaron el resto del día hablando sobre los colores y alimentos favoritos y los tipos del clima que los hizo sentir bien. Hablaban de sueños, esperanzas y tonterías que los hacían reír. Ninguna de ello fue diplomáticamente útil. Nada de eso ayudaría con los acuerdos comerciales o los paquetes de defensa. Pero Sara se encontró a sí misma pensando que quizás, solo quizás, había cosas más importantes que la utilidad diplomática. Tal vez los humanos teníamos razón en que conocer a alguien como persona era el primer paso para cualquier buena relación. Cuando terminó el día y los humanos se despidieron, James se detuvo en la puerta. Doctor Bexatani, gracias por compartir tus historias con nosotros. Mañana, ¿te gustaría ver algunas fotos de la Tierra? Y trajimos algunas imágenes de nuestros museos de arte y parajes naturales. Eso me gustaría mucho, dijo Sara y se dio cuenta de que lo decía en serio por completo. Después de que los humanos se fueron, Sara se quedó sola en el jardín. Las flores moradas continuaron su danza de respiración, abriendo y cerrando al ritmo del ciclo diurno artificial. Ella los miraba durante mucho tiempo, pensando en la belleza y la eficiencia, y en la extraña sensación de calidez que sentía cuando James le sonreía. Historias. El cambio estaba llegando al borde de la armonía, y el doctor Sarde Bexatani estaba comenzando a entender que valía la pena hacer algunos cambios, incluso si no eran eficientes. Habían pasado 2 semanas desde que los humanos llegaron al borde de la armonía.
El doctor Sardek Satani había pasado todos los días con enseñándoles oficialmente sobre costumbres galácticas, pero realmente aprendiendo más sobre sí misma de lo que había aprendido en años. Los humanos eran diferentes a cualquier especie que ella hubiera estudiado. Hicieron preguntas que no tenían nada que ver con ciencia o diplomacia. Querían saber qué la hacía reír, qué comida le gustaba, cómo eran sus sueños cuando ella durmió. Compartieron sus propias historias libremente, hablando de sus familias, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Sara había comenzado a esperar estas conversaciones más que cualquier otra cosa en su época. Cuando ella despertó en sus pequeños aposentos, lo primero que pensó fue de que querría hablar James. Cuando ella se fue para dormir, pensó en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando le contaba algo nuevo sobre su mundo. Esta mañana fue diferente. En lugar de reunirse en su habitación habitual, James le había pedido que lo ayudara con un proyecto en el barco, Jardín Botánico. El jardín era un gran espacio lleno de plantas de docenas de mundos diferentes diseñadas para brindar aire limpio y un entorno tranquilo para la tripulación. Se suponía que catalogaríamos algunas de las muestras de plantas. James explicó cuando ella llegó. El consejo quiere documentación de cómo crecen juntas las plantas de diferentes especies. Sara asintió y cogió un bloc de datos. Este era el tipo de trabajo al que estaba acostumbrada. Científico, útil, eficiente. Pero a medida que se movían a través del jardín juntos, James seguía deteniéndose a mirar cosas que no tenían nada que ver con su catalogación trabajo. Mira esta, dijo, señalando una pequeña flor azul que crecía en racimos cerca del suelo. Es tan pequeño, pero el color es increíble, como pequeños pedazos de cielo. Sara miró la flor. Según sus datos, esa era una cubierta terrestre común del sistema Vega, eficiente para prevenir la erosión del suelo y requería un mínimo de agua. Pero James tenía razón. El azul era hermoso, brillante y limpio, como la parte más clara de un cielo. Los colonos veganos plantan estos alrededor de sus casas, ella le dijo. Dicen que las flores traen buena suerte. ¿Crees en la buena suerte? James preguntó mientras él tomó notas cuidadosamente sobre el patrón de crecimiento de la planta. Sara consideró la pregunta. Mi gente cree en probabilidad y preparación. La buena suerte es solo el resultado de estar listo cuando llega la oportunidad. James sonrió. Eso es muy práctico. Pero a veces pienso que la suerte es solo la forma en que el universo nos sorprende con algo maravilloso. Se abrieron camino más profundamente en el jardín, registrando datos sobre los sistemas de raíces y las estructuras y el crecimiento de las hojas tarifas. La iluminación en esta sección era más tenue para proteger las plantas más sensibles. Luz de luna artificial suave se filtró a través del techo transparente, creando una atmósfera pacífica que era muy diferente de las brillantes salas de reuniones donde solían pasar su tiempo. Sara se relajó de una manera que rara vez lo hacía. Él silenció el jardín, el trabajo gentil y la conversación tranquila de James la hicieron sentir tranquila y cómoda. Cuando ella habló de la explicando sus procesos biológicos y adaptaciones evolutivas, llegó su entusiasmo natural por la ciencia a través de su voz. Realmente amas esto, ¿verdad? James dijo mientras describía cómo las plantas de cristal de su mundo natal convertía la luz en energía a través de un proceso completamente diferente al de la fotosíntesis. Amor, Sara hizo una pausa, con una pequeña herramienta de corte en la mano. Lo encuentro intelectualmente satisfactorio. Eso no es lo mismo, dijo James con suavidad. Cuando hablas de biología vegetal, toda la cara cambia. Tus ojos se iluminan y tu voz se calienta. Te enciendes, literalmente. Sara miró hacia abajo a sí misma. Él tenía razón. Cuando se emocionaba por algo, su piel de cristal respondía a sus emociones de la siguiente manera, brillando suavemente. Era una respuesta automática que generalmente trataba de controlar en entornos profesionales. Pero aquí, en el tenue jardín, con James observándola con genuino interés, ella no había estado pensando en controlar ella misma. La bioluminiscencia es solo una respuesta biológica, dijo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era toda la verdad. Tal vez, dijo James. Pero yo pienso que es hermoso. Continuaron trabajando, trasladándose a una sección donde crecían plantas de cristal Kepler junto a helechos de tierra y musgo de Andrómeda. La combinación no debería haber funcionado. Las diferentes especies tenían completamente diferentes necesidades y patrones de crecimiento. Pero de alguna manera habían encontrado una manera de coexistir. Cada tipo de planta se adapta ligeramente, acomoda a los demás. Es como un pequeño milagro, dijo James,
arrodillándose para examinar cómo una formación de cristal había crecido alrededor de las raíces de una planta terrestre sin dañarla. Todos son muy diferentes, pero descubrieron cómo para vivir juntos. Sara se arrodilló a su lado, estudiando el inusual sistema de raíces. Su mente científica estaba fascinada por la cooperación biológica que estaban viendo. Pero otra parte de ella, una parte que se hacía más fuerte cada día, ella pasado con los humanos, fue tocado por la metáfora. Tal vez diferentes especies pueden aprender unos de otros, dijo en voz baja. James la miró, y había algo en su expresión que ella no había visto antes. Fue cálido, gentil y enfocado por completo, sobre ella. Creo que pueden. Creo que sí. Estaban muy unidos, ambos arrodillados junto a la misma muestra de planta. Sara pudo ver claramente los detalles del rostro de James. La forma en que su marrón los ojos tenían pequeños flecks de oro en ellos. La forma en que su cabello caía sobre su frente. La forma en que respiraba era un poco más rápido de lo normal. Su propia respiración también había cambiado. La bioluminiscencia en su piel de cristal era respondiendo a emociones que no entendía completamente, creando patrones de luz suave que se movían lentamente a través de ella. Características. En la tenue iluminación del jardín, el efecto fue sutil pero hermoso. James se acercó para tomar notas sobre su bloc de datos, y su mano rozó la de ella. El contacto fue breve y probablemente accidental, pero envió una extraña sensación de calidez por todo el cuerpo de Sara. Ella nunca había experimentado algo así antes. Sara, dijo James en voz baja, y se dio cuenta de que era la primera vez que usaba su nombre de pila en lugar de su título. La forma en que lo dijo lo hizo sonar como algo precioso. Ella lo miró y lo encontró mirándola a la cara con expresión de asombro, los patrones de luz que se movían a través de su piel de cristal se reflejaban en sus ojos, creando pequeñas galaxias de color y brillo. «Eres hermosa», susurró. Las palabras eran tan silenciosas que casi pensó que los había imaginado. Pero la forma en que las dijo con tanta sinceridad y asombro las hizo imposibles para malinterpretar. Él no estaba haciendo una observación científica sobre la apariencia de su especie. Él no estaba comentando sobre ella, eficiencia o utilidad. Él simplemente le estaba diciendo que la encontraba hermosa como individuo, como a sí misma. Fieltro de Sara todo su cambio de mundo. En la sociedad Kepler, la apreciación estética era expresado a través de ecuaciones matemáticas y análisis formal. La belleza se midió en términos de simetría, y proporción y diseño funcional. Nadie la había mirado nunca de la forma en que James la miraba ahora, como si ella fuera algo maravilloso que apenas podía creer que estaba viendo. Su bioluminiscencia parpadeó salvajemente, patrones de luz corriendo por su piel en respuesta a emociones para las que no tenía nombres. Ella sintió como si estuviera parada en al borde de un acantilado, mirando hacia algo vasto, desconocido, aterrador y maravilloso. Ella comenzó para hablar, pero no salieron palabras. James pareció darse cuenta de lo que había hecho. El rostro cambió, preocupándose e inseguro. «Lo siento», dijo rápidamente. «No quise hacerte sentir incómoda. Y sepa que eso probablemente fue inapropiado para sus estándares culturales. Yo solo estabas brillando y la forma en que estabas hablando sobre las plantas y te veías tan hermosa», susurró Sara. «Sí, James». Dicho simplemente. Durante un largo momento, se miraron en el tranquilo jardín. A su alrededor, plantas de mundos diferentes crecieron juntos en una armonía imposible. Por encima de ellos, estrellas artificiales centelleaban en el cielo, cielo nocturno simulado, y entre ellos, algo nuevo, frágil e importante estaba empezando a crecer. Sara había pasado toda su vida siendo valorada por su inteligencia, su eficiencia, su utilidad para los demás. Ella había sido elogiada por su conocimiento científico y sus habilidades diplomáticas y su habilidad para resolver problemas. Pero nadie la había mirado nunca y había visto la belleza por sí misma. La sensación fue abrumadora, le daban ganas de llorar, reír, huir y quedarse para siempre, todo al mismo tiempo. Hizo su pregunta todo lo que le habían enseñado sobre lo que importaba, lo que era importante y lo que hacía que valiera la pena vivir la vida. «James», ella dijo, y su voz apenas era audible. «En mi cultura, no hablamos de belleza como tú lo haces». «Lo sé», dijo. «Lo siento si no», ella interrumpió. «No te disculpes.
Yo soy tratando de decirte que lo que dijiste nunca nadie lo ha hecho. Ella se detuvo sin poder encontrar las palabras para explicar cómo su simple declaración había cambiado algo fundamental por dentro. Ella. ¿Cómo podía decirle que 3 palabras tranquilas la habían hecho verse a sí misma de una manera completamente nueva? Gracias, ella. Finalmente logré decirlo. James sonrió y la calidez en su expresión hizo que su bioluminiscencia pulsara suavemente. Gracias por dejarme verlo, dijo. Terminaron su trabajo en un cómodo silencio, ambos conscientes que algo importante había sucedido, pero ninguno de los dos estaba seguro de lo que significaba. Cuando terminaron de catalogar el plantas, caminaron juntos de regreso por el jardín. Más allá de las flores que respiran y los cristales que cantan y el combinaciones imposibles de vida de mundos diferentes. A la entrada del jardín, James hizo una pausa. Sara, ¿te gustaría cenar juntos mañana? No por trabajo, intercambio cultural ni nada oficial, solo porque me gustaría para pasar tiempo contigo. Sara sintió que su piel de cristal volvía a latir con luz. Me gustaría mucho eso, dijo como ella cortejó viajó rápido en una nave espacial. A las pocas horas del incidente del jardín, todos los alienígenas en Harmonize tenían escuché alguna versión de lo sucedido entre el Dr. Sarovani y el humano James Chun. El problema era que no había dos, las versiones de la historia eran las mismas. Comandante Brector de la especie guerrera, escuché que el humano había hecho algún tipo de desafío a la hembra Kepler. La barra entendía solo fuerza en combate, entonces asumieron que James estaba tratando de reclamar a Sara como pareja a través del dominio. Esto les preocupaba porque no habían visto cualquier exhibición de poder físico de los humanos. Los Drell, cuya cultura entera se basaba en el comercio y las ganancias, calculó que James estaba tratando de manipular las emociones de Sara para obtener una ventaja económica. Comenzaron a hacer gráficos sobre cómo la manipulación emocional podía afectar las futuras negociaciones comerciales con ambas especies. El Quillón, que compartió una mente grupal y el pensamiento como un organismo, no podían entender cómo era siquiera la apreciación estética individual posible. Pasaron horas tratando de averiguar si James hablaba por todos los humanos o solo por él mismo, y qué esto significaba para sus procesos colectivos de toma de decisiones. Pero fue el embajador Krells quien más preocupado. Convocó a una reunión de emergencia del personal diplomático superior esa noche. Los humanos se están convirtiendo en un problema, anunció a los alienígenas reunidos. Su inestabilidad emocional se está extendiendo a nuestra propia gente. La doctora Bexistani se ha comportado de manera extraña desde que comenzó a trabajar con ellos. Doctor Bexistani se sentó en la sala de reuniones sintiéndose incómoda mientras los otros diplomáticos hablaban de ella como si ella no estuviera allí. Ella no le había dicho a nadie exactamente lo que James le había dicho en el jardín. Pero de alguna manera los rumores se habían extendido de todos modos. Eluman parece haber formado algún tipo de vínculo personal con el Dr. Bexatani, continuó el embajador 2. Esto es altamente inapropiado y podría comprometer nuestras negociaciones. ¿Qué tipo de apego?, preguntó el Dr. Morun, a científico de la especie insectoide CEP. ¿Estamos hablando de una asociación de cría? Los humanos se reproducen a través de la unión de parejas, ¿no es así? Sara sintió su piel de cristal enrojecida de vergüenza. No lo fue. Solo estábamos trabajando juntos en muestras de plantas. Hizo un comentario sobre estética. Eso es todo. Estética, embajadora repetida tos con desaprobación. Doctor Bexani, espero que recuerde que está aquí como representante profesional de su especie. Los sentimientos personales no tienen cabida en las relaciones diplomáticas. Por supuesto, embajador, dijo Sara en voz baja. Pero por dentro, ella estaba pensando en la forma en que James la había mirado cuando dijo que ella era hermoso. Estaba pensando en lo bien que se sentía ser vista como algo más que una herramienta útil. Mientras tanto, James estaba enfrentando sus propios problemas. La capitana Linda Rodríguez, líder de la delegación humana, lo había llamado a ella, cuartos para una conversación privada que no iba bien. James, ¿qué eras tú, pensando? Ella preguntó, paseando de un lado a otro frente a él. Estamos tratando de causar una buena primera impresión en estos extraterrestres, y estás ahí coqueteando con sus científicos. No estaba coqueteando, protestó James. Yo solo estaba siendo honesto. Ella me estaba contando sobre su investigación y parecía tan apasionada por ella y la forma en que su piel estaba brillando, era simplemente hermoso. Así que se lo dije.
Le dijiste a una extraterrestre diplomática que era hermosa, dijo rotundamente el capitán Rodríguez. ¿Entiendes cómo se puede malinterpretar eso? ¿Tú tienes alguna idea de qué tipo de incidente diplomático podría causar esto? James se sentó pesadamente. Sé que probablemente no lo fue apropiado para sus estándares, pero Linda, deberías haber visto su cara. No creo que nadie le haya dicho nunca algo así antes. Parecía tan sorprendida como si la idea nunca se le hubiera ocurrido. Ese es exactamente el problema. El capitán Rodríguez dijo, no sabemos lo suficiente sobre su cultura como para hacer comentarios personales como ese. ¿Qué pasa si hermoso significa algo completamente diferente para su especie? ¿Qué pasa si accidentalmente propusiste matrimonio o guerra declarada o algo así? Creo que hermoso significa lo mismo para todos, dijo James en voz baja. Creo que todos los seres conscientes entienden la diferencia entre ser valorados por lo que pueden hacer y ser apreciados por lo que pueden hacer, ¿quiénes son? El capitán Rodríguez dejó de caminar y lo miró. James, lo sé. Tienes buenas intenciones. Siempre lo haces. Pero aquí no somos solo individuos. Estamos representantes de toda la humanidad. Cada cosa que decimos y hacemos está siendo evaluada para decidir si toda nuestra especie es digno de unirse a la comunidad galáctica. James entendió lo que ella estaba diciendo, pero no pudo. Deja de pensar en Sarah. Seguía recordando la forma en que su bioluminiscencia había parpadeado cuando le hablaba, como ella estaba experimentando algo maravilloso y nuevo. Él seguía pensando en cómo ella le había dado las gracias y en cómo su voz estaba llena de emociones que intentaban no mostrar. Al día siguiente, se reanudaron las reuniones diplomáticas, pero el ambiente era diferente. Los otros alienígenas observaron cuidadosamente a James y Sarah en busca de signos del apego personal que todo el mundo hablaba de ello. Sarah se sentó rígidamente en su silla, tratando de ser como profesional e impersonal como sea posible. James trató de concentrarse en las discusiones formales sobre acuerdos comerciales y compartiendo recursos, pero se encontró mirando a Sarah durante toda la reunión. Ella no lo miraría directamente, pero podía ver la forma en que su piel de cristal se oscurecía cada vez que el embajador Krelto hablaba con dureza sobre la inestabilidad emocional y comportamiento inapropiado. Durante una pausa en las reuniones, James se acercó a ella con cuidado. Sarah, ¿eres tú, de acuerdo? Pareces molesto. Miró a su alrededor rápidamente para asegurarse de que nadie los estuviera mirando. James, creo que sería lo mejor si mantuvimos nuestras interacciones puramente profesionales a partir de ahora. ¿Alguien te dijo que dijeras eso? Preguntó James. Sarah dudó. Es lo mejor. Los sentimientos personales complican las relaciones diplomáticas. Los sentimientos personales son lo que hace que las relaciones diplomáticas importen, dijo James. Sin conexiones personales, solo somos información y recursos comerciales. Eso no es amistad. Esa no es una relación real entre pueblos. Quizás la amistad no es lo que necesita la galaxia, dijo Sarah. Pero su voz sonaba triste mientras lo decía. James quería discutir con ella, pero el capitán Rodríguez le pedía que volviera a las sesiones formales. Volvió a su asiento, sentirse frustrado y decepcionado. Las reuniones continuaron durante varios días más, pero la calidez y curiosidad que había marcado que las primeras interacciones entre humanos y extraterrestres habían desaparecido. Todo se volvió formal, frío y eficiente. Los extraterrestres discutieron la aplicación de la humanidad para la galaxia membresía como si estuvieran evaluando un equipo. Los humanos muestran una promesa tecnológica. El Dr. Morun informó que su innovación en medicina e ingeniería podría ser útil a la comunidad galáctica. Sin embargo, agregó el embajador Tos, su emoción la inestabilidad presenta un riesgo significativo. Forman apegos personales que podrían interferir con la racionalidad, toma de decisiones. Priorizan los sentimientos individuales sobre los beneficios de las especies. James los escuchó hablar sobre la humanidad como si fueran un problema a resolver en lugar de personas a las que entender. Pensó en todas las conversaciones que había tenido con Sarah sobre cosas bonitas y experiencias significativas. Pensó en cómo estaba emocionada cuando hablaba de sus cuevas de cristal y de lo mucho que había disfrutado compartiendo historias sobre su hogar mundo. ¿Fue esa inestabilidad emocional? ¿O era eso lo que hacía que valiera la pena vivir la vida? En el último día del periodo de evaluación, los representantes del Consejo Galáctico se reunieron para hacer su decisión sobre la membresía de Humanity.
James y su equipo se sentaron en un extremo de la gran sala de reuniones mientras docenas de alienígenas los diplomáticos discutieron su destino. Los humanos demuestran un adecuado desarrollo tecnológico, anunció el primer ministro del Consejo, Dax Callan, un anciano alto de una especie James nunca lo había visto antes. Sin embargo, existen preocupaciones sobre su volatilidad emocional y su tendencia a formarse apegos personales inapropiados durante los procedimientos oficiales. James sintió que su corazón se hundía. Ellos iban a ser rechazados y probablemente fue su culpa por decirle a Sara que era hermosa. Dr. Bestany, continuó el primer ministro, como enlace cultural con la delegación humana, ¿cuál es su evaluación de su idoneidad para la galaxia, membresía? Sara se levantó lentamente. James pudo ver que su piel de cristal brillaba ligeramente, lo que significaba que estaba sintiendo emociones fuertes. Miró alrededor de la habitación a todos los alienígenas reunidos. Entonces sus ojos encontraron James cruzando el espacio. Por un momento, ella se quedó allí, y James pudo verla luchando consigo misma. Él podía verla pensando en todo lo que le habían enseñado sobre eficiencia, utilidad y comportamiento adecuado. Pero él también podía verla pensando en cuevas de cristal y respirando flores y la forma en que se sentía ser llamada hermosa, solo por existir. Miembros honorables del Consejo, comenzó Sara, y su voz era firme pero no fría. Y he pasado un tiempo considerable con la delegación humana, y he observado comportamientos que de hecho son diferentes de nuestras prácticas diplomáticas estándar. James cerró los ojos, preparándose para escucharla condenar la naturaleza emocional de la humanidad. Sin embargo, Sara continuó y James abrió sus ojos asombrados. También he observado algo que creo que le ha faltado a la galaxia. La habitación era completamente silencioso. Este no era el tipo de informe que nadie esperaba del eficiente profesional Dr. Bexitani. Los humanos tienen una habilidad única para ver valor en cosas que no son inmediatamente útiles. Ella dijo que aprecian la belleza por su propio bien. Forman conexiones basadas en un interés genuino el uno por el otro. La sala del consejo quedó en silencio después de que la doctora Sara Bestany terminara su inesperado testimonio. Primer ministro Bescolan miró alrededor de la sala a las docenas de representantes alienígenas, todos esperando ver cómo lo haría el consejo, responda a una recomendación tan inusual. Dr. Bexatani, el primer ministro dijo despacio. Su evaluación de los humanos no es lo que anticipamos. Tú eras asignado para enseñarles los protocolos galácticos adecuados, no para abogar por sus comportamientos emocionales. Sara se puso de pie más recto. Su piel de cristal palpitante con luz constante. Con todo respeto, primer ministro, se me asignó evaluar su compatibilidad cultural con la sociedad galáctica. Al hacerlo, descubrí que la pregunta no es si pueden adaptarse a nuestras costumbres, pero si nuestras costumbres podrían beneficiarse de adaptarse para incluir las suyas. Los murmullos se extendieron por la cámara. Este tipo de desafío a la cultura galáctica establecida no tenía precedentes, especialmente de alguien tan respetado como el Dr. Bestany. El embajador Cateo se puso de pie, con los antebrazos gesticulando en agitación. Primer ministro, el Dr. Bexatani claramente ha sido influenciado por la inestabilidad emocional. Su recomendación no puede considerarse objetiva. Perat, dijo el Dr. Morum pensativamente, la pregunta es si la objetividad es siempre el mejor enfoque para comprender a los demás. Más sorprendido murmullos llenaron la habitación. El Dr. Morun era conocido por su estricta adherencia al protocolo científico. Para que él cuestione el valor de la objetividad pura era impactante. James miró desde su asiento, sin atreverse a respirar. Capitán Rodríguez había advertido a la delegación humana que no hablara a menos que se lo pidieran directamente, por lo que todo lo que podía hacer era escuchar mientras el destino de su especie fue debatido por seres que sabían de su existencia solo por unas pocas semanas. Miembros del Consejo, el ministro Bexalan anunció, nos tomaremos un breve receso para considerar estos desarrollos inesperados. Dr. Bestany, por favor, permanezca disponible para más preguntas. Cuando los extranjeros salieron de la cámara, Sara se encontró a sí misma rodeada de colegas que querían entender qué le había pasado. Algunos parecían preocupados, otros curiosos y algunos parecían casi enojados. Sara, dijo el Dr. Telmar, un viejo amigo suyo días de academia. ¿Qué se te ha metido? Esta defensa emocional no es como tú en absoluto. Tal vez sea como yo, Sara respondió. Tal vez nunca me permití mostrarlo antes. Mientras tanto, James se acercó a ella con cuidado.
La sala todavía estaba llena de gente, pero la mayoría estaba concentrada en sus propias conversaciones sobre lo dramático giro de los acontecimientos. Sara, dijo en voz baja, gracias por lo que dijiste allí. Y sé que no pudo haber sido fácil. Ella se volvió hacia él y, por primera vez en días, no trató de esconderse las emociones que se muestran en sus patrones bioluminiscentes. James, lo que me dijiste en el jardín, cambió algo importante. Me di cuenta de que había estado viviendo toda mi vida tratando de ser útil en lugar de tratar de ser yo mismo, y ahora, preguntó James. Ahora creo que tal vez ser yo mismo es útil a su manera, ella dijo con una pequeña sonrisa. El capitán Rodríguez se unió a ellos con aspecto preocupado. Doctora Bexatani, quiero que sepa que si su defensa de la humanidad le causa problemas a su carrera, haremos todo lo que podamos para ayudarlo, gracias, dijo Sara. Pero creo que tomé la decisión correcta independientemente de las consecuencias. El receso duró más de lo esperado. Cuando los miembros del consejo finalmente regresaron, el primer ministro Bexalan parecía reflexivo en lugar de decisivo. Después de mucha discusión, el primer ministro anunció que el consejo decidió realizar una evaluación adicional. El testimonio del Dr. Bexatani ha levantado preguntas sobre nuestros criterios de evaluación tradicionales que requieren mayor consideración. James sintió que le caía el estómago. Más evaluación significaba más tiempo, más incertidumbre y más oportunidades para algo va mal. Sin embargo, continuó el primer ministro, la evaluación será diferente. En lugar de examinar solo las capacidades tecnológicas y la gestión de recursos, también consideraré lo que el Dr. Bexatani ha llamado inteligencia emocional y su valor potencial para la sociedad galáctica. El primer ministro hizo una pausa, mirando directamente a Sara. Doctora Bexatani. El Consejo está creando un nuevo puesto, director de inteligencia emocional interespecies. Su primera asignación será desarrollar protocolos para evaluar las contribuciones emocionales de posibles especies miembros. ¿Aceptarás esto, posición? La piel cristalina de Sara brillaba con una luz brillante y sorprendida. Yo sí, primer ministro. Acepto. Excelente. El primer ministro dijo, su primera tarea será trabajar con el humano delegación para demostrar cómo la inteligencia emocional puede mejorar en lugar de obstaculizar las relaciones diplomáticas. Lo harás, tiene 6 meses para preparar un informe completo. James sintió una oleada de esperanza. 6 meses no era garantía de aceptación, pero era una oportunidad para demostrar que la naturaleza emocional de la humanidad era una fortaleza en lugar de debilidad. Durante las siguientes semanas, sucedió algo notable en el Harmony Sedge. A medida que se corrió la voz sobre los nuevos criterios de evaluación, otros extraterrestres comenzaron a acercarse a la delegación humana con preguntas que nunca antes habían hecho. El Dr. Morune quería saber sobre humanos, el arte y si la apreciación estética tenía alguna aplicación práctica. El comandante Bracar preguntó sobre los conceptos humanos de honor y lealtad que iban más allá de los simples acuerdos de alianza. Incluso algunos de los simulacros comenzaron a preguntar si las conexiones emocionales entre socios comerciales podrían conducir a más relaciones estables y rentables. Sara se encontró más ocupada de lo que había estado alguna vez lo he sido, pero también más feliz. Su nuevo rol requería que estudiara algo que la galaxia había ignorado en gran medida: las vidas emocionales de sus diversas especies. Ella descubrió que cada civilización tenía arte, música, historias y tradiciones que iban mucho más allá de las meras necesidades de supervivencia. Pero la mayoría había aprendido a esconderse estos aspectos de sí mismos en la búsqueda de la eficiencia y el avance tecnológico en los que nos hemos centrado tanto. ¿Qué podemos hacer? Ella le explicó a James durante una de sus sesiones de trabajo regulares que olvidamos preguntar qué queremos hacer o por qué queremos hacerlo. James sonrió mientras la ayudaba a organizar datos sobre diferentes especies creativas expresiones. Eso es lo que hace que valga la pena vivir, el querer, no solo el haciendo. Su relación se había convertido en algo único en la diplomacia galáctica. Eran colegas y amigos con una conexión que era a la vez profesional y profundamente personal. Otros, los extraterrestres, los vieron trabajar juntos y comenzaron a comprender que los lazos personales podían mejorar en lugar de comprometer efectividad profesional. 3 meses después del periodo de evaluación, la doctora Bexatani hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Mientras investiga los registros históricos de varias especies, encontró evidencia de que cada civilización galáctica actual alguna vez había puesto mucho más énfasis en el arte, la belleza y expresión emocional.
Durante siglos de avance tecnológico y optimización de la eficiencia, gradualmente abandonaron estos aspectos de sus culturas. Mira esto, ella le mostró a James registros de los primeros que precivilización. Mi gente solía tener festivales que duraban semanas, celebrando la belleza del cristal. Formaciones y la música que hacían. Teníamos poetas, artistas y soñadores, pero a medida que avanzábamos, decidí que estas cosas eran distracciones ineficientes. James estudió los registros antiguos con fascinación. ¿Qué pasó con todo el arte y la música? Todavía existe, dijo tristemente Sara, encerrado en archivos olvidado por la mayoría de nuestra gente. Lo mantuvimos por interés histórico, pero dejamos de crear nuevas obras, dejamos de enseñar a nuestros hijos a apreciar la belleza por sí misma. Este patrón se repitió especie tras especie. Los Brakar militantes alguna vez fueron conocidos por su poesía épica y elaboradas danzas rituales. El taladro comercial creó hermosas formas de arte matemático que expresaban la estética de las relaciones comerciales perfectas. Incluso Quilón, con mentalidad de colmena, había celebrado alguna vez las contribuciones individuales al colectivo a través de complejos musicales, ceremonias. Es como si toda la galaxia hubiera olvidado cómo ser feliz. James, observado, no olvidado. Sara corrigió. Nos han enseñado que la felicidad es ineficiente. Pero los humanos nunca aprendieron esa lección. Como investigación de Sara progresado, algo inesperado comenzó a suceder en toda la comunidad galáctica. Especies que no habían creado el arte o la música durante siglos comenzaron a experimentar nuevamente con la expresión creativa. La tripulación del Harmonizer que inició pequeños intercambios culturales, compartiendo comidas tradicionales, historias y canciones. El Dr. Mortin compuso un artículo científico escrito en verso poético. El comandante Braar enseñó a los humanos una danza guerrera tradicional que fue a la vez entrenamiento martial y hermosa actuación. Savrol Drell comenzó a crear arte matemático que era tanto funcionalmente perfecto como estéticamente impresionante. Pero el cambio más significativo fue en la propia doctora Vexatani. Como trabajó con James para documentar la inteligencia emocional de varias especies, comenzó a redescubrir partes de su propia cultura que había olvidado. Ella comenzó a visitar el cristal del barco, haga jardinería regularmente, no con fines de investigación, sino simplemente porque los patrones de luz la hacían feliz. Una noche, como ella y James trabajaron hasta tarde en el jardín preparando su informe final, él notó que su piel brillaba con particular hermosos patrones. Lo estás haciendo de nuevo, dijo con una cálida sonrisa. ¿Haciendo qué? Ella preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Ser hermosa, dijo James simplemente. Solo existir y ser tú mismo e iluminar el mundo que te rodea. Hace 6 meses, tal comentario habría confundido y la asustó. Ahora, Sara aceptó el cumplido con gracia y se lo devolvió con uno de los suyos. Tú me enseñaste eso, ella dijo. Nos enseñaste a todos que ser bella no es egoísta ni ineficiente. Es un regalo que le damos a otros por